Buenas noches. Debido a que el día de hoy no contamos con una persona en secretaría, informo que el audio está listo para grabación. Vamos a dar inicio a la audiencia convocada dentro del proceso de alimentos sustanciado en el procedimiento. Procedo a verificar la comparecencia de las partes para la audiencia y la existencia de algún escrito pendiente de atención. Hoy, 5 de agosto del 2023, a las 18:32 por la parte demandante, la señora María Mercedes Granda Alcíbar, acompañada de su defensa técnica, a la abogada Diana Lisset Maldonado Castro. ¿Me confirma su asistencia, por favor? Buenos días, señor juez. La defensa técnica de la parte demandante se encuentra presente. Muy buenas noches. Gracias, abogada. Por la parte demandada, el señor Jesús Aníbal Lugmaña Valverde, acompañado por su defensa técnica, la abogada Niurka Rubiela Bermúdez Chávez. ¿Me confirma su asistencia, por favor? Buenos días, señor juez. Estamos presentes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Una vez que se ha verificado la presencia de las partes procesales respectivamente, manifiesto que se tratan de las mismas personas y se verifica además que no existen aspectos pendientes de despacho. Verificada la comparecencia de las partes, declaro instalada la presente audiencia en el proceso ya referido. Por favor, a los presentes, mantener en silencio sus micrófonos y activarlos únicamente cuando se les conceda el uso de la palabra. Su cámara debe estar siempre encendida y su rostro visible en la misma. Además, si tuviéramos algún inconveniente por desconexión, este va a ser el link al que deberemos volver a conectarnos. Esta audiencia, conforme lo dispone el Código Orgánico General de Procesos, se va a llevar a cabo en dos fases. En la primera vamos a tratar respecto a la validez procesal, fijamos punto de debate, fundamentamos la pretensión como la contestación a la misma y entramos a una conciliación. De no ser posible la conciliación entre las partes procesales, abrimos la segunda fase en la cual vamos a tratar respecto a la prueba, alegatos y a la correspondiente resolución. Por quien habla, William Jacome, juez asignado en esta causa. Con estas indicaciones damos inicio al desarrollo de la audiencia. Al no existir excepciones previstas, tiene la palabra la parte accionante para que se pronuncie respecto a la validez procesal. Buenas noches, señor juez, abogada, colega de la parte demandada. Señores, muy buenos días con todos. Para fines de registro, soy la abogada Diana Lisset Maldonado Castro, con número de matrícula 250983 del Colegio de Abogados de Pichincha. El día de hoy concurro en representación de la señora María Mercedes Granda Alcíbar, quien también actúa en representación de su hija Lugmaña Granda Lady Lucía. En este ámbito, señor juez, debo manifestar que se ha respetado el debido proceso. La parte demandada ha sido citada de forma legal y debida, basándose en el artículo 53 del Código Orgánico General de Procesos, y por lo cual no existen vicios de procesabilidad, procedimiento o competencia que afecten a la presente causa. Por lo cual, señor juez, solicito la validez procesal. Gracias, estimada abogada. En los mismos términos tiene la palabra la parte demandada. Buenos días, señor juez, señora abogada de la parte actora y partes procesales. Para efectos de registro me presento. Soy la abogada Niurka Bermúdez, perteneciente al Consejo de la Judicatura al Foro de Abogados con número de matrícula 986578. Señor juez, no se han planteado excepciones previas y no se han evidenciado vicios de procesalidad, procedimientos o competencias que puedan atraer la nulidad del proceso, por tanto no tengo nada que negar, por lo que solicito, señor juez, se declare válido el proceso. Gracias, abogada. En virtud de que las partes procesales no han realizado observación alguna respecto a la validez procesal, siendo que la causa se encuentra sustanciada conforme a derecho, se han cumplido con todas las unidades sustanciales, la parte demandada se encuentra citada con debido proceso y a esta audiencia debidamente representada por un profesional de derecho para velar por sus intereses en el desarrollo de la misma. En consecuencia, al no existir causal de nulidad y en evidencia también
de que mi competencia no ha sido objetada, declaro su validez. Basado en los principios de concertación, celeridad y por economía procesal, me permito poner en conocimiento de las defensas técnicas la propuesta de objeto de controversia a fin de que expresen su conformidad o realicen algún tipo de observación, siendo este determinar la capacidad económica de la parte demandada y, en virtud de ello, fijar una pensión alimenticia en favor de la representada de la demandante. Con la propuesta pongo en conocimiento a la parte accionante para que se pronuncie. Estoy de acuerdo con el punto de debate, señor juez. La parte demandada. Estoy de acuerdo en la fijación de los puntos del debate, señor juez. Gracias. Sin observación alguna, queda fijado en los términos ya referidos. Continuando con la audiencia, tiene la palabra la parte accionante para que en este momento proceda a fundamentar los elementos fácticos de su pretensión. Muchas gracias por el derecho de la palabra, señor juez. De conformidad con la inscripción de nacimiento emitida por la Dirección de Registro Civil del Ecuador, su autoridad podrá constatar el nacimiento de la niña en la parroquia de Calderón, ciudad de Quito, provincia de Pichincha, en cuya partida consta como padre el señor Jesús Aníbal Lugmaña Valverde y como madre la señora María Mercedes Granda Alcíbar. En la actualidad puede usted señalar que se ha visto en la obligación de presentar esta demanda en vista de la falta de cumplimiento de los deberes parentales del demandado. El progenitor se ha desentendido totalmente del cuidado de la niña y a partir de la presentación de esta demanda, la señora ha sufrido todo tipo de agresiones, motivo por el cual en la actualidad mantiene medidas de protección por el delito de violencia psicológica a favor de sus hijos. Con esta situación, señor juez, claramente el demandado se niega a cumplir con sus obligaciones. Esperamos que haya meditado esta situación y que su hija necesita la atención alimenticia. Por todo lo expuesto, señor juez, acudimos a su autoridad para que se fije la pensión alimenticia a favor de la niña Lugmaña Granda Lady Lucía, que nació el 7 de julio del año 2016. La normativa que acompaña nuestra pretensión está prevista en el artículo 44 de la Constitución de la República del Ecuador, que nos habla del principio de interés superior del niño, el cual es concordante con el artículo 45 y idem. Lo previsto también está en los artículos 20 y 26 del Código de Niñez y Adolescencia, donde se establece el derecho a la vida digna de la menor de edad, los cuales, en concordancia por la ley regulatoria del artículo de Niñez y Adolescencia enumerado 2, que establece claramente el derecho de alimentos a los niños y niñas y adolescentes. Con estas situaciones, señor juez, y con las demás normativas que acompañan la pretensión de alimentos, estaremos presentando el fundamento probatorio cuando su autoridad así lo determine. Hasta aquí mi intervención, señor juez. Devuelvo la palabra. Muchísimas gracias. Gracias. Al principio de contradicción y haciendo uso del legítimo derecho a la defensa, tiene la palabra la parte demandada para que en esta audiencia fundamente su contestación. Señor juez, cabe recalcar que no es verdad lo que manifiesta la parte actora, ya que mi defendido ha cumplido con sus obligaciones de padre. Sin embargo, no está negando la obligación de la pensión alimenticia, por lo cual está establecido que el señor va a cumplir con su obligación dependiendo de los ingresos que percibe como activo militar. Hasta aquí mi intervención, señor juez. Devuelvo la palabra. Gracias. Bien, he escuchado las partes procesales fundamentar su pretensión como la contestación a la misma, y en virtud del objeto de la controversia que se ha fijado en esta audiencia, empezamos en este momento la conciliación del punto procesal, en el cual conmino a los progenitores a ser ellos quienes fijen su pensión alimenticia en favor de su hija en común, tomando en cuenta las necesidades de la misma, como los ingresos del demandado u obligados a cubrir en este derecho. Así también, recordándoles que la obligación de la manutención de los hijos es de responsabilidad tanto del padre como de la madre en forma proporcional, y recordándoles además que esta etapa de conciliación se la da bajo algunos principios, entre ellos los principios de
voluntariedad y confidencialidad, que quiere decir que son ustedes quienes van a determinar una pensión alimenticia y mi presencia es para guiarles y velar porque este acuerdo no vulnere los derechos de las partes procesales. Asimismo, en caso de no llegar a algún acuerdo, todo lo que se hable dentro de este momento o esta etapa de conciliación no puede ser usado en la segunda fase de esta audiencia. Con estas indicaciones, concedo la palabra a la parte demandada a fin de conocer cuál es la propuesta que tiene para fijar como pensión en la causa. De conformidad al principio de buena fe, así como el de la verdad procesal establecidos en el artículo 26 y 27 del Código Orgánico de la Función Judicial, me permito manifestar lo siguiente. Señor juez, he conversado previamente con mi defendido, el mismo que manifiesta que le ofrece a la parte actora la cantidad de $423.47, por cuanto la misma se encuentra marcada dentro de la tabla de pensiones alimenticias 2023, emitida por el Ministerio de Inclusión Económica y Social, y el mismo que se encuentra en los ingresos de mi defendido, pues percibe como haberes al ser militar, que es el valor de $1.488 menos el valor de la fortaleza 342,24 centavos, dándonos el total del 1.145.76, el mismo que se encuentra en el nivel de la tabla de pensiones alimenticias, siendo este el porcentaje que pasa por concepto de la pensión alimenticia el 36.96%. Esta es nuestra propuesta para la pensión de alimentos. A su vez, que mediante la autoridad se autoriza el encargo de pagaduría a la Comandancia General del Ejército, para que estos valores por pensión alimenticia sean descontados directamente del rol. Gracias, abogada. Al encontrarnos en una fase de conciliación y al ser el monto mínimo, ¿cuánto redondea? En $425, señor juez. Gracias, abogada. Cedo a la parte accionante para que se pronuncie en torno a la propuesta presentada. Señor juez, he asesorado a mi clienta hace su pretensión y solicita se tome en cuenta que el accionado tiene un automóvil y la actividad adicional de taxista, aparte de sus ingresos como servidor militar. Le he sugerido que trate de llegar a un acercamiento y a usted como autoridad para que pueda mediar entre las partes. Y presentamos la propuesta de $600 a la parte demandada como contrapropuesta presentada en virtud de que no ha aceptado nuestra propuesta inicial. Gracias. ¿Puede mejorar su propuesta, abogada Nurjan? Señor juez, indicamos que mi cliente no tiene ningún taxi como usted puede ver en los oficios que se han presentado. Por lo tanto, el único ingreso que percibe es el del servicio militar, por cuanto nosotros nos estamos sujetando a los ingresos reales que perciben mi cliente. Y nosotros nos mantenemos en la cantidad de $425, en referencia a la tabla de pensiones alimenticias. Gracias, abogada. La propuesta es $425, abogada. Bueno, en todo caso, voy a dar un tiempo para que converse con su abogado. Tome también en cuenta que en esta fase de conciliación son ustedes quienes deciden. Si no se acuerda, yo decidiré después los montos que podrían ser inferiores, superiores, iguales. Eso no lo sé al momento. La escucho, abogada. Señor juez, en vista de que no existe un acuerdo, solicitamos proseguir con la audiencia. Bien, si esa es la decisión de las partes, ahora todo depende de cómo se evacúen las pruebas para poder justificar los ingresos adicionales. Seré yo quien toma la decisión que podría ser igual, superior o inferior a las propuestas que se realizaron en este proceso. En ese sentido, en virtud de que las partes procesales no han logrado conciliar, se cierra la fase de conciliación y se abre la siguiente fase, por lo que se concede la palabra a la parte accionante para que en esta virtud proceda a fundamentar la pertinencia, conducencia y utilidad de las pruebas y el orden en que las va a practicar.
Muchas gracias, señor juez, por el derecho de palabra. De conformidad a lo previsto en el artículo 193 del Código Orgánico General de Procesos, anuncio como prueba documental la partida de nacimiento de la niña, la cual cumple con los parámetros del artículo 160 del Código Orgánico General de Procesos en cuanto a la pertinencia, utilidad y conducencia, ya que claramente demuestra el grado de parentesco con el obligado, lo cual se encuentra a foja 1 de los expedientes. Señor juez, a foja 2 se encuentra el certificado bancario de la madre para el pago de las pensiones alimenticias. También en este ámbito, señor juez, hemos solicitado claramente el auxilio judicial a la prueba, según los preceptos del artículo 142, numeral 8, debido a que nos ha llegado información útil, pertinente y conducente para determinar la situación económica del obligado. Entre las pruebas que nos sirven para la práctica de la audiencia, pues a foja 34, está el oficio de registro civil, a foja 35. También se encuentra la información del registro civil, la cual es pertinente, útil y conducente para determinar las herramientas que tiene el obligado para pagar sus obligaciones. Para ellas, a foja 36 está también el oficio de la Agencia Nacional de Tránsito, el cual certifica que tiene licencia de conducir, lo cual es una herramienta que le ayuda a cumplir con sus obligaciones parentales, situación que tendrá que tomarse en cuenta en este ámbito. A foja 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 y 50 está el oficio de Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, el cual certifica que el señor es un militar en servicio activo con 22 años de servicio, 2 meses y 10 días, teniendo el grado de sargento primero, cuyo sueldo básico es de $1,488, sin tomar en cuenta los otros ingresos que percibe dentro de las Fuerzas Armadas, lo cual es información pertinente, útil y conducente para aplicar la pensión alimenticia. Señor juez, claramente de conformidad al principio de comunidad de la prueba que determina el artículo 169 por tratarse de un proceso de alimentos, nos adherimos a la prueba presentada por parte de la demandada con foja 93 del presente expediente, el cual es el oficio de la Dirección Nacional del Ejército Ecuatoriano, el cual certifica que el señor tiene ingresos totales de 1,611,95. De lo cual se debe descontar la parte del seguro social que según la ley de alimentos es lo único que se tiene que descontar para tomar en cuenta la pensión alimenticia. En cuanto a la prueba testimonial, señor juez, es de conformidad de lo previsto que en el artículo 174, 189 del Código Orgánico General de Procesos claramente solicita la declaración de parte del demandado y la declaración de parte de la señora actora. Señor juez, en este ámbito, los mismos están identificados de la siguiente manera. En la foja 6 consta que el señor, por prueba testimonial, determinó su segunda actividad económica, por lo cual el orden y en el cual voy a actuar es, primero, la prueba documental y en segundo, la prueba testimonial. Hasta aquí mi anuncio de prueba, señor juez. Gracias. En base al principio de contradicción, tiene la palabra la parte demandada a fin de que se pronuncie en torno a la prueba de la parte accionante y posteriormente proceda a fundamentar pertinencia, conducencia, utilidad o prueba y el orden en que la va a practicar. Señor juez, anuncio como prueba documental la partida de nacimiento. A foja 96, el certificado de ingresos emitido por la Dirección del Personal del Ejército. Y como prueba testimonial se han aceptado la declaración por parte del señor y la declaración de la señora para la pensión alimenticia. Pertinencia de la prueba testimonial. La prueba testimonial irá encaminada a establecer que mi cliente ha proporcionado de forma directa los valores de la pensión alimenticia. ¿Y de la actora? De la misma manera, sobre los valores que mi cliente ha proporcionado de manera directa a la parte del demandante, señor juez. Gracias, abogada. Por principio de contradicción, tiene la palabra la parte accionante para que se pronuncie en torno a la prueba de la parte demandada. Muchas gracias, señor juez.
No tengo nada que alegar. La prueba anunciada por parte de la demandada es útil, pertinente y conducente, y por la cual la practicaremos los principios de comunidad. Gracias. Ya que las partes procesales han fundamentado los medios probatorios que han sido anunciados en los actos de proposición y verificados dentro del proceso, se procede a dictar el auto interlocutorio de los siguientes términos. Bien, por cuanto ya se encuentran evacuadas las pruebas documentales y testimoniales de las partes procesales, continuamos con el siguiente punto, que son los alegatos finales. En este contexto, tiene la palabra la parte demandante y después la parte accionada para que presenten sus alegatos finales en forma concreta y concisa, por favor. Abogada Maldonado, cuéntenos. Muchas gracias, señor juez. Intentaré ser concreta y precisa. En este proceso se han demostrado elementos claros y precisos para determinar la situación económica del demandado. Y en la prueba testimonial se pudo demostrar claramente que el señor tiene un vehículo de servicio de placas PSJ 6044, el cual fue admitido por parte de la demandada y claramente manifestó que para eludir sus obligaciones como servidor, lo puso a nombre de su hijo. Lógicamente no estamos en un proceso de inventarios o partición de bienes, y por lo cual lo pertinente, útil y conducente es verificar los ingresos que genera ese bien inmueble, que son superiores a los $200 semanales. Por tanto, es pertinente que se fije la pensión alimenticia en base a todos estos parámetros, porque el señor es una persona que tiene múltiples herramientas y todos los ingresos que percibe son única y exclusivamente para él. Solicito, señor juez, se acepte mi demanda y se determine el pago de una pensión alimenticia que permita garantizar el desarrollo integral de la niña de manera digna por un valor de $607.55, que tendrá que ser cancelada dentro de los primeros 5 días de cada mes. Hasta aquí mi alegato, señor juez. Gracias, abogada. Tiene la palabra la parte demandada para que se presente su alegato final. Por favor, en forma precisa y concreta, estimada Niurka. Gracias, señor juez. En primer lugar, he podido justificar los ingresos únicos y reales que, por haberes militares, mi defendido percibe, por lo cual los valores solicitados por la parte accionante son desmedidos. También se solicita que por medio de su autoridad se fije una pensión alimenticia acorde a la ley y la tabla de pensiones alimenticias 2023, basándose en sus únicos ingresos reales que recibe el señor, pues los supuestos ingresos del taxi no han sido verificados y se basan únicamente en la percepción de la demandante sin ninguna prueba documental. Adicionando que el taxi no se encuentra en nombre del señor, y además se debe tener en cuenta que el señor no puede ejercer el servicio de taxi, pues se encuentra actualmente en servicio activo, cumpliendo sus obligaciones como servidor público del ejército ecuatoriano en el batallón de la Selva, que pertenece al sector del Oriente, provincia de Sucumbíos, por lo cual es imposible que pueda ejercer la actividad adicional que se pretende incorporar como ingresos adicionales de mi defendido. Hasta aquí mi intervención. Gracias. Bien, escuchadas las partes procesales, evacuada la prueba que ha sido admitida dentro de este proceso por cada una de las partes procesales, presentados sus alegatos finales, esta autoridad se pronuncia en los siguientes términos, justificando que se encuentra la existencia de la beneficiaria del derecho de alimentos con el certificado de nacimiento que obra dentro del proceso, la cual se encuentra cursando más o menos los 6 años de edad. En virtud de aquello, que es fundamental para determinar el porcentaje dependiendo de la ubicación del nivel en la que se encuentra la parte demandada, y con dicho documento también se justifica la relación paterna-filial con la que el demandado y su progenitor, y por ende la obligación a cubrir con este derecho, que es el de alimentos, en torno a la capacidad económica de la parte demandada, que se ha justificado es un servidor de la Fuerza Terrestre en servicio activo, ostentando el cargo de sargento primero con más de 22 años de servicio en dicha institución, por lo cual percibe una remuneración
conforme al certificado emitido por la Dirección de Personal de la referida institución, de un sueldo de $1,488, tomando en cuenta todos los beneficios adicionales, como son los décimos, y recordándoles que los fondos de reserva no se toman en cuenta para los cálculos de las pensiones alimenticias, que para este caso es un monto de $123.95, y que la Fuerza Terrestre descuenta la cantidad de aporte al ISFA de 342,24 centavos para obtener el ingreso en relación de dependencia. En relación a la otra actividad que refiere a la parte accionante que tiene la parte demandada, esto es la de un taxi, que las mismas partes procesales han manifestado que no se encuentra a nombre del demandado, sino a nombre de su hijo en común de las partes procesales, quien se encontraba realizando la actividad del taxi, y el vehículo actualmente se encuentra accidentado, no está en funcionamiento, por lo cual ya no se encuentra manejado por el hijo en relación de los valores que presuntamente producía este bien. Y que la parte accionante ha referido que ascendía a una cantidad de aproximadamente $900 mensuales, tomando en consideración que quien realizaba esta actividad era su hijo y, por tanto, quien tiene el pleno conocimiento de la actividad y los ingresos que se generaban por este trabajo. También se toma en consideración la prohibición que tienen los miembros de la fuerza pública en ejercer actividades principalmente de taxismo u otras de consideración similares, y tomando en cuenta la realidad procesal, los ingresos de la parte demandada, y por cuanto la judicatura actúa en base al interés superior de los beneficios del derecho de alimentos, se acepta parcialmente la demanda y se fija como pensión alimenticia a favor de la niña Lugmaña Granda Lady Lucía una cantidad de $450, que se deben cancelar dentro de los 5 primeros días de cada mes en el código SUPA número 1701-199874 a partir de la presentación de la demanda, que es el 25 de octubre del 2022. Permítame un segundo, por favor. Pensión alimenticia que será indexada anualmente automáticamente conforme el incremento del salario básico del trabajador general. Pongo en su conocimiento de la parte demandada que en el caso de incumplimiento en el pago de 2 o más pensiones alimenticias, estará sujeto a las medidas que contempla el Código Orgánico General de Procesos. Se remite el proceso a la oficina de pagaduría a fin de que conste en la resolución conforme lo resuelto en esta audiencia. Tiene la palabra abogada Maldonado. Muchas gracias, señor juez. En base a lo establecido en el artículo 76, numeral 7 de la Constitución de la República del Ecuador, nos encontramos en desacuerdo con su resolución. En tanto, se presentará el recurso de apelación. Hasta aquí mi intervención, señor juez. Muchísimas gracias. Gracias. Quedan notificados y esta resolución está debidamente fundamentada y motivada. Serán notificados los lugares que se encuentran señalados en la causa. Con esto, siendo las 19 horas, doy por concluida la audiencia y dispongo cerrar el audio. Buen día con todos.